¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos aquí de nuevo con su programa Voces de la Historia, con un tema creo que bastante interesante. El tema de esta semana es el hijo del caudillo, el gobierno de Álvaro Obregón Tapia en Sonora. Y el invitado de hoy de esta semana es Miguel Ángel Grijalva Dávila, que hizo su tesis de doctorado en este tema, en el gobierno de Álvaro Obregón Tapia, el hijo del general, y viene a platicarnos cómo fue este sexenio del hijo del caudillo Álvaro Obregón. Gracias, Miguel Ángel, por venir. Gracias, me alegra mucho que me invitaran y agradezco mucho toda la producción del programa por la oportunidad de estar aquí. ¿Cuál era el escenario en 1955 cuando el hijo de un expresidente de México, y mira quién o busca, o le dan, o logra la candidatura a gobernador? Pues yo creo que es un escenario que a mí en lo personal me parece muy atractivo porque había un drama, creo, en la política, tanto regional como nacional, que tenía que ver, yo creo, con un tema que a mí siempre me gusta mucho, que es con el relevo, yo le digo relevo generacional o relevo biológico, que es decir, el momento en el que están cambiando los gobernadores de los que estuvieron en la revolución a los que no estuvieron. Los hijos, los juniors. Hijos, así es. Entonces, en la década de los 40, 50 es cuando empieza esto y dejan de haber exmilitares en el gobierno, en las diputaciones, en todo, y empieza a haber personas que... Pero en este caso hubo un militar que se alborotó, un topete. Así es, esa es parte también del drama, ¿no? Es decir, está ese choque de generaciones donde vienen los nuevos que dicen seguimos nosotros y están esos veteranos, pues, a lo mejor algunos anticuados o muy viejos que dicen, no, yo todavía estoy aquí, yo todavía quiero entrarle. Y todavía hermano de Fausto Topete. Así es. Un obregonista de Hueso Colorado que le costó la gobernatura el 29 por ser obregonista. Y ahora su hermano, Roberto. Y el hermano de Ricardo Topete. Ricardo, perdón. Que también era un obregonista. De hecho, él fue escolta de Álvaro Obregón. Y ya de viejo le toca competir contra el grupo de Álvaro Obregón hijo. Entonces hay un drama ahí, creo. ¿Y quién apoya a Álvaro Obregón hijo? Álvaro Obregón hijo, bueno, ese es un tema... es el primer tema de la tesis, que es cómo llega precisamente Álvaro Obregón hijo al gobierno del estado de Sonora. Me llama mucho la atención eso, ¿no? ¿Cómo fue? O sea, el hijo de un exgobernador, a ver cómo es posible. Sobre todo llama mucho la atención porque resulta que era un hombre que jamás había estado en ningún puesto de gobierno, es decir, no había sido diputado antes, no había sido alcalde, no había sido nada. Había sido agricultor, toda su vida. Entonces, de pronto se vuelve gobernador, entonces yo dije, bueno, ¿cómo es posible esto? Vamos a ver, ¿no? Y bueno, mi conclusión, así de grandes rasgos, como en pocas palabras, yo me atrevo a decir que llega porque él es parte de una camarilla o de un grupo político-empresarial que está cuidando sus intereses, que son los agricultores. Entre ellos hay otros personajes ahí muy célebres o muy conocidos como Rodolfo Elías Calles, hijo también de un expresidente, hijo de un exrevolucionario. Exgobernador. Exgobernador también, fue gobernador en los 30s. Y otros personajes que seguramente suenan mucho todavía, los apellidos los podemos escuchar, como, no sé, estaba Gilberto Oros entre ellos, estaba Gutiérrez Santos, varios personajes así, que, bueno, pertenecían a una camarilla de empresarios agricultores y al parecer un día deciden, bueno, candidatear a uno de sus miembros de la camarilla al gobierno estatal. Entonces es donde entra. Logra la candidatura. Y no es tan fácil para él ganar tampoco, ¿o sí? Sí resulta fácil después de que derrotan al otro grupo que quiere candidatear a un político, son los ganaderos. Los ganaderos sacan así como a su candidato, que era un hombre que se apellidaba Cubillas, creo que era Manuel Cubillas, si mal no recuerdo. Sí. Ellos sacan a este candidato, entonces bueno, hay un pleito ahí o una competencia dentro del partido sobre ver, bueno, cuál va a ser, ¿no? Y el que sea el candidato iba a ser el ganador, obviamente. Entonces, bueno, hay una especie ahí como de duelo. Terminan negociando al parecer porque eventualmente Cubillas tira la candidatura o la precandidatura, entonces ya todo el camino queda abierto para que Álvaro Obregón sea candidato y parece un candidato idóneo porque es un tipo joven, es hijo del expresidente, entonces en los 50 todavía estaba mucho este discurso de la revolución, ese mismo año se iban a cumplir un medio siglo de iniciar la revolución, todavía un discurso así muy emblemático y bueno, qué mejor que Álvaro Obregón de gobernador, ¿no? El hijo del general. Pero le sale un candidato de otro partido. Sale el candidato del otro partido. Realmente las elecciones están muy poco competidas porque el otro partido es el Partido Popular, que para el 55 en algún momento fue muy popular, el Partido Popular, valga la redundancia. Pero para el 55 estaba muy mermado ya este partido, entre otras cosas, bueno, los campesinos estaban en condiciones muy adversas,
Varios de los líderes de este partido ya habían migrado a otro partido o ya habían tirado la toalla. ¿Pero el Partido Popular era un partido nacional o local? Era nacional. Era un partido que fundó Lombardo Toledano. Vicente Lombardo Toledano, que tenía mucha presencia a nivel nacional, y en Sonora tuvo mucha competencia. El 49, realmente, yo pienso que el 49 ganaron las elecciones, ellos, aunque no se las reconocieron, contra Ignacio Soto. Y porque movilizaban muchísimos bases campesinas y obreras. Para el 55 ya estaban muy mermados y realmente la candidatura, de hecho, fue muy una candidatura express de Jacinto López, que fue su segundo intento por ser gobernador, pero salió de último momento, ¿no? Ya estaba muy adelantada el proceso electoral y de último momento salió que yo también soy candidato, pero realmente no pudo armar una campaña que le ayudara a competir en las urnas. ¿El Partido de Acción Nacional no existía? El Partido de Acción Nacional existía, sí existía, claro que sí, pero en Sonora todavía no tenía tanta presencia, todavía no tenía armadas tantas bases, todavía no tenía tanta presencia ni con los campesinos al sur de Sonora, ni con los trabajadores de maquiladoras en Hermosillo o en otras partes. Entonces realmente no tenía mucha preferencia. ¿No tuvo candidato? No tuvo candidato. O sea, estas fueron como elecciones en las que compitieron el PRI con Álvaro Obregón hijo y el Partido Popular, que todavía no se llamaba socialista, con Jacinto López Moreno. ¿Y por qué hubo conflicto, ¿no?, en esta elección? Aunque ganó Álvaro Obregón, pero hubo conflicto. Sí, pues casi todas las elecciones del siglo XX después de la Revolución fueron de alguna manera conflictivas. En esta, el conflicto, yo creo, el Partido Popular siempre reclamó que había ganado. Que no reclamó que ganó, pero sí reclamó que perdió por injusticias, ¿no? Es decir, dijeron, de hecho Jacinto López reconoció su derrota en las urnas como gobernador, pero dijo que varios municipios los habían ganado y no se los reconocieron, ¿no? Ese fue el gran pleito ese año, el 55. Ahí sí dijo, ahora sí perdimos en las urnas, pero a nivel municipal nos robaron. Como fue Cajeme. Como fue Cajeme, el caso de Cajeme, el caso de Guaymas, creo que también andaban impugnando la elección en Ures, en varios lugares así. Entonces, ese fue el conflicto de esas elecciones, es decir, que ellos alegaron la ilegalidad en el proceso, la intervención del ejército, entre otras faltas electorales que dicen que lo que se estilaba en ese tiempo. Bueno, entonces ya asume el poder como gobernador, ¿y cómo le va? Su primer conflicto. Yo digo que al principio le va bien, los primeros 3 años ha de ser, yo creo, algo que pasa casi todos los sexenios, ¿no? Ha de ver, yo le digo así como la luna de miel de los políticos, porque entran y al principio, por lo general, pues no sé, como que todo va marchando bien, ¿no? Pero ¿qué políticas implementó? ¿Educativas? Sí, y lo cual es ¿cómo se dice? Una contradicción, porque realmente si uno revisa, yo estuve revisando reportes y archivos que tienen que ver con la cuestión educativa, porque luego hubo una huelga, y vi que hubo mucha inversión desde el sexenio de Ignacio Soto, o sea, del 49, es más, yo creo que desde el de Abelardo Rodríguez, hubo mucha inversión en el sector educativo y realmente no se tuvo. Y cuando entra Álvaro Obregón hijo, siguió esa inversión, siguen subiendo los salarios de los maestros. Muchas escuelas. Siguen habiendo muchas escuelas, o sea, se van incrementando el salario de los maestros, las escuelas y por ende las plazas que van abriendo. Entonces realmente esos primeros 3 años uno ve eso, o sea, muchos eventos del gobernador con el sindicato de maestros, con maestros veteranos a los cuales se está premiando con medallas y bonos por tantos años de excelencia educativa, como que hay una muy buena relación ahí y digo, qué curioso porque termina siendo uno de los problemas que la segunda mitad de su sexenio explota, ¿no? Explota la huelga estatal de maestros. Ahorita vamos a hablar de eso. Y no se involucró mucho en los asuntos agrícolas. Sí se involucró, políticas públicas, precisamente que era su sector. Exacto, sí. A fin de cuentas creo yo que él estaba ahí para favorecer o para cuidar los intereses de sus socios, de los agricultores, empresarios agricultores, particularmente los del sur de Sonora, que ya había ahí en la costa de Hermosillo. Y sí, uno si revisa la correspondencia de Obregón con la presidencia, esos primeros 3 años, sí encuentran muchos telegramas que son peticiones para presas. Para presas, para mover mercancías. O sea, no, pues ya levantamos el trigo, pero no tenemos en qué moverla y le queríamos pedir a usted, señor presidente Ruiz Cortines, que nos preste unos trenes, ¿no? Para llevarla. Ok, ahí van los trenes. O que nos quite el impuesto de tal o tal. O que nos exente de ciertas reglas. Por ejemplo, había una regla a nivel nacional que decía que no se podía exportar algodón, le decían algodón en hueso. Se tiene que exportar en pluma. Sí, había una regla ahí. Sí. Y Obregón le discute es que mira, los productores de algodón en Sonora no tenemos la maquinaria o las despepitadoras o lo que se necesite para pasarlo de hueso a pluma. Entonces queremos que nos exente de esta regla porque si no nos va a dar
nos va a dar en la torre con esto, pues con lo que vendemos nosotros allá, ya no lo vamos a poder llevar a vender. Entonces le dice, ok, las reglas se aplican en todo México, excepto ahí en la frontera Sonora-Arizona, por donde los productores de Sonora sacan el algodón. Okay. Entonces estuvo ahí custodiando. Le tocaron algunas presas, porque si del 55 al 61 gobernó, creo que la presa Álvaro Obregón. La presa Álvaro Obregón. Fue sí, aunque creo que empezó a construirse en el sexenio anterior. 52, creo. Sí. Y luego la siguiente, creo que el novillo es la que le toca a él. Sí, así es. Luna de miel y luego vienen las elecciones intermedias. Vienen las elecciones intermedias. Yo ahí, si un día alguien se da una vuelta y por mi tesis se va a dar cuenta que yo marco ahí el año del 58, la mitad de su sexenio como el que termina complicándole todo, en gran medida por el cambio en la presidencia. Yo propongo eso, ¿no? Es una propuesta mía. Porque aunque uno llegue a pensar que porque uno es gobernador, otros presidentes y son del mismo partido, parece que se van a llevar bien, pues yo creo que no. No necesariamente. No necesariamente. Entonces, cuando López Mateos resulta ser el candidato a la presidencia, le cambia completamente la carrera política a Álvaro Obregón, porque Álvaro Obregón hizo campaña para el otro aspirante, que era Gilberto Flores Muñoz, y bueno, se la jugó. Como suelen equivocarse. Metió todas sus cartas por Gilberto Flores Muñoz. Ganó López Mateos, entonces se quedó parado en una mala posición, ¿no? Con un nuevo próximo presidente que no le simpatizaba mucho. Y esto le complicó mucho. Y las elecciones internas que hubo aquí en Sonora, alcaldes, presidentes municipales, que es como es, y diputados locales, ¿no se conflictuaron esas elecciones internas? Sí. De hecho, hubo un gran conflicto en Cajeme, sobre todo, que era donde él tenía su base, ¿no? De allá era él. Bueno, nació en la Ciudad de México, Álvaro Obregón, pero creció en el Valle del Yaqui. Y resulta que, bueno, cuando pasa esta sucesión presidencial, es decir, que el nuevo presidente va a ser López Mateos, bueno, Obregón coloca a sus candidatos a los municipios, el 58, y le dicen, otros miembros del PRI dicen, no, es que queremos otros candidatos. Entonces hay una especie de pleito y parece que López Mateos alentó a los opositores a que fueran en contra de Obregón. O sea, les dio luz verde, así como de realizar movimientos electorales. ¿No es esta etapa la crisis en Obregón, en Cajeme, del Buki Contreras? Así es. Es el 58, ¿no? El Buki Contreras fue el máximo líder ahí en Obregón. Que ganó la elección, en teoría ganó la elección y no se la dieron, hizo un levantamiento ahí, social fuerte, ¿no? Yo no diría que la ganó, ¿no? Yo creo que la hubiera ganado, pero no se efectuó precisamente por la crisis que hubo ahí. O sea, es decir, hubo violencia ese día, hubo unas quemadas. Vamos a hacer una pausa de un minuto para identificarnos y vamos a regresar para seguir con este tema en Cajeme. Regresamos. Estamos hablando del gobierno de Álvaro Obregón Tapia, hijo del general Obregón. Nos quedamos en que están las elecciones internas, intermedias, y en Obregón se levanta. Algo pasa en Obregón, ¿y cómo lo enfrenta? Algo pasa. Bueno, pues el Buki Contreras dice, yo quiero ser el candidato del PRI a la alcaldía. Álvaro Obregón le dice, no vas a ser tú, va a ser otro compañero que yo tengo aquí. Entonces, bueno, cuando el Buki Contreras, este personaje quizás un poco olvidado en la historia de eso, ¿no? Pero yo creo que vale la pena rescatarlo. Sí. Bueno, cuando el PRI le niega la candidatura, él se sale del PRI, se sale de la CTM, donde estuvo desde el sexenio de Cárdenas, él entró a esos grupos, se sale y él funda su propio partido, que se llamaba el Partido Democrático Cajemense, y va como candidato al municipio de Cajeme. Nada diferente a lo que hay ahora, ¿no? Nada diferente. No son candidatos, buscan otro partido. Ahora hay muchos donde ofrecerse o como le ofrezcan. Allá él creó su propio partido. Él creó el PDC. Así, ¿no? ¿Y qué pasó con esa elección? Bueno, entonces ellos salen el día de las elecciones. El PDC realmente tuvo una campaña, creo, muy fuerte, recorrió todo el Valle del Yaqui, tenía mítines, al parecer que ni la prensa aliada a Álvaro Obregón podía negar que eran muy multitudinarios, era un tipo muy popular. Y bueno, el día de las elecciones ellos van a las urnas y se encuentran con lo que antes precisamente se destilaba, como decimos, que estaban custodiados por militares y estaban bajo el control férreo de la autoridad. Entonces dijeron, bueno, nos van a hacer un fraude electoral aquí. Y ante esa indignación, los miembros del PS empezaron a destruir las urnas. ¿Por qué? Porque después ellos alegaron que la elección no podía ser válida y el Congreso lo iba a tener que anular porque no hay pruebas, es decir, ellos quemaron las boletas, quemaron las urnas, entonces no hay la prueba física de que ganó ni el PRI ni el otro partido. ¿Y cómo enfrenta el gobernador Obregón ese movimiento social?
Pues en ese momento, ya que el movimiento social contenía cierto elemento de, vamos a decirlo, violencia, es decir, quemar las urnas, pues no es precisamente como un movimiento muy pacífico, bueno, realmente, y ya estaba la ciudad de Obregón en ese momento, yo creo que estaba medio militarizada, había una presencia militar muy fuerte, pues se viene la represión, obviamente, hay encuentros en las calles de la ciudad de Obregón, muere uno de los miembros del PDC acribillado por los militares. Y durante toda la noche, bueno, ya en la noche se calmaron las cosas, todos se fueron a sus casas, pero siguieron las calles custodiadas en Obregón. No se sabe o nunca se supo bien qué pasó, pero amaneció un militar asesinado, ¿no? En un callejón ahí, ya ven que hay unos callejones. Sí, por Ciudad Obregón. muchos. En un callejón amaneció un militar con un, no sé si con un picayelo, no recuerdo. Entonces, el gobernador pasa esa crisis y ganan sus partidarios. Ganan a medias porque a fin de cuentas el candidato de Inca Geme se declara ganador y todo. El PDC, el Partido Democrático Cajemense, impugna la elección y el Congreso, como no tiene las boletas en sus manos para comprobar quién ganó, realmente anula la elección. Ok. Y entonces, bueno, pues lo que sigue, dicen los del PDC, el Buki Contreras dice, bueno, lo que sigue es elecciones extraordinarias, ¿no? Vamos a otra elección. Y lo que pasa es que Álvaro Obregón ahí hace una pequeña trampita legal, porque dice que lo que pasa con el Buki Contreras es que él pide elecciones extraordinarias. Álvaro Obregón decide no realizarlas hasta que el Congreso del Estado cambie la ley, porque la ley decía, bueno, si se anula una elección, tiene que entrar un alcalde interino mientras. Que tiene por obligación convocar elecciones. Sí, claro. Pero bueno, hay un cambio en la ley, hecho a petición de Álvaro Obregón, gobernador, de que sea un alcalde interino que no tiene obligación de convocar elecciones extraordinarias si no lo considera así. Entonces la ley terminó favoreciendo a Álvaro Obregón porque la ley también decía que él iba a colocar al alcalde interino. Entonces, bueno, una treta ahí. Pasa su crisis de elecciones internas como gobernador y viene este tema lo del latifundio Green. El latifundio que le toca Green. A él. Así es. Cananea. Un tema que a mí me gusta mucho porque Sí, tiene mucho que ver con la mucho. onda fronteriza, la ganadería, La minería. La minería, la propiedad, yo digo que es la propiedad más grande, propiedad privada más grande que ha habido en Sonora. Yo planteo eso en su momento. Y bueno, es un latifundio que estaba controlado por una compañía ganadera, propiedad de estadounidenses, de los descendientes del que fue el dueño de la mina en la histórica huelga de 1906. ¿Y qué pasa? ¿Se procede y se expropia a Green? Se procede, es decir, invaden las tierras campesinos, liderados por Jacinto López, entre otros. Uno de los familiares la ex esposa de Green, uno de los entonces propietarios, saca a flote algunas pruebas de que el latifundio estaba mal parado legalmente, que no podían tenerlo los estadounidenses porque rompía varias leyes. Hay un revuelo en la prensa empieza a hablar, y para acabarla a molar, para los Green, parece ser que el gobierno del estado de Arizona quería que se expropiaran las tierras, es decir, no lo defendió, fue algo medio curioso, ¿no? Digo, gobierno de Arizona, estadounidenses, ¿no? Parece que ellos querían que se expropiaran las tierras, entre otras cosas porque ellos querían hacer ahí, en esas tierras, un parque transnacional que se cruzara tanto del lado de Arizona como el de Sonora, que tuviera entrada por los dos lados, ¿no? Lo cual ahora parece idílico, ¿no? Por cómo está. Pero la parece frontera. que en términos ambientales sí sucede ahora. ¿Y qué pasó? ¿Por qué tanta crisis en este caso? Porque ¿Qué pasa con los esas campesinos, demandas campesinas? Pues ellos invaden las tierras. La reacción del gobierno del estado, sobre todo la de Obregón, es, no, pues mano dura, ¿no? Sí, vamos a encarcelar a los que invaden las tierras porque ahorita están pidiendo tierras ahí en el norte, pero a lo mejor mañana piden acá en el sur, y él era de los propietarios de ahí, pues, ¿no? Y él representaba a los dueños de ahí, entonces, bueno, pues tuvo que poner un ejemplo, mandó encarcelar a Jacinto López y otros 5 o 6 líderes de ese movimiento. Y bueno, pero por el revuelo causado en la prensa y todo esto, realmente la expropiación parece inevitable, y Adolfo Ruiz Cortines, todavía era Ruiz Cortines presidente, termina expropiando los terrenos. Eso fue en septiembre del 58. Aún así, los que invadieron las tierras siguieron en prisión bajo cargos de asonada, motín y despojo de tierras. Hasta que en diciembre toma la presidencia Adolfo López Mateos. López Mateos exonera o manda liberar a los presos,
y luego viene a Cananea a una ceremonia en la que se van a repartir las tierras y todo muy padre. Un poco en contra del gobernador, ¿no? Totalmente, sí. De hecho, en esa ceremonia en Cananea ocurre algo que todos los periódicos de ese año sí lo señalaron como fue el gran así como desaire de esa época, yo creo, para el Estado de Sonora, porque están en el templete el presidente electo, el nuevo presidente Adolfo López Mateos, que lo tenemos en la fotografía. Ese es el templete donde se lleva a cabo la ceremonia. Ahí está Álvaro Obregón junto a él. Lo que no van a ver en estas fotografías es que durante la ceremonia están ahí sentados y López Mateos le pide a Álvaro Obregón que le deje su lugar a Jacinto López, que estaba por allá abajo. En tercera fila o abajo. Sí, abajo, ¿no? Eso sí que es muy simbólico. Entonces, totalmente, ¿no? Porque le reconoció al líder campesino su lucha y todo esto, pero aparte haber sido yo creo que para el gobernador, va a haber sido un desaire durísimo. Durísimo, sí, una bofetada. Sí. Que no te salude el presidente es durísimo, ahora que te pida la silla. Entonces eso causó mucho revuelo en la prensa, ¿no? En la prensa se habla mucho de, no, fue para allá, se vio con tal, etcétera. Entonces eso fue así como, wow, o sea, le cambió, o sea, le pidió entre comillas, ¿no? Si el presidente le pide la silla, se la tenía que dar, ¿no? Pues claro. Entonces le cambia la silla y terminando el evento, López Mateos tenía que agarrar un avión en Hermosillo. Ya sabemos que la tirada de Cananea a Hermosillo no es muy cortita, ¿no? Entonces, él decidió irse en un carro acompañado de Jacinto López y no de Álvaro Obregón. Entonces, también eso fue sin la prensa como... Pues, hoy en día sería hoy en día catastrófico para un político. Sí, no, imaginemos, sí, claro. Y luego el mismo 59, que por cierto ese año nací yo, se le viene otro problema. Así es, sí. La huelga... El que lo hizo famoso. Yo creo que ese es el conflicto más... ahí en la imagen tenemos a Jacinto López Moreno. Sí, el conflicto de la huelga... magisterial es, yo creo, efectivamente el que le dio más fama y yo creo que el que más le costó a él políticamente, ¿no? Yo creo que si Álvaro Obregón alguna vez pensó en ser algo más que gobernador, después de la huelga ahí se le acabaron las oportunidades. ¿Por qué? Porque quedó muy mal él entre los mismos miembros de su partido por la huelga de maestros a nivel estatal. ¿Qué era lo que pedían los maestros? Lo que pedían los maestros básicamente era el derecho de organizarse en cualquier sindicato que ellos quisieran. Había en ese momento 2 sindicatos peleándose a los maestros, ¿no? A ver quién tenía más, y el que tuviera más iba a ser el sindicato oficial. Entonces había unos maestros que estaban en la FEMS, la Federación Estatal de Maestros de Sonora, que era el sindicato regional, y había otros maestros que decían que debían afiliarse al CENTE, ¿no? Al actual CENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Entonces empiezan a competir entre ellos. El problema está que Álvaro Obregón y en general el gobierno del estado, no quería que los maestros se fueran a un sindicato nacional, porque eso era quitarles bases al gobierno estatal. A fin de cuentas, si están en el gobierno estatal, las negociaciones tenían que ser con el gobierno estatal. ¿Y si lo se iban al reprimió? CENTE, ¿no? Entonces, así es. Entonces, primero empieza a amenazar con el que se vaya al CENTE, se le va a quitar la plaza o se le va a enviar a una plaza en Yucatán o no sé, cosas así, ¿no? Y pero los maestros no se desmoralizan, continúan su movimiento, invitando a otros maestros a que se cambien el CENTE. Y efectivamente, ¿no? Ya llega un momento en que dice, a la presión, los 4 maestros líderes de la huelga a la cárcel. Y luego viene esta anécdota de la Plaza Zaragoza, de la frase que lo llevó a la historia. Así es. En eso es lo que recordamos. Así es, sí, se recuerda mucho efectivamente y hasta la fecha creo que... 15 de septiembre, ceremonia del 16, del grito. Así es. Y los profesores le tiran naranjazos al balcón al gobernador. Hasta la fecha creo que a principios de septiembre mandan podar ahí los árboles de la plaza. Para que no haya naranjas. Así es. Y el gobernador le llega cerca un naranjazo a su esposa y la frase famosa, agáchate Fernanda. Agáchate Fernanda. Sí, por lo que yo tengo ahí leído, realmente no le... de hecho fue Fernanda la que sufrió, yo creo, un golpe ahí severo, no sé si con una naranja, pero que sí le lastimó una parte de la espalda. Y sí, yo creo que ya se respiraba en ese momento la tensión en el ambiente, porque de hecho Obregón manda traer, ¿qué serán? Policías infiltrados que andaban ahí en la plaza viendo a ver si alguien traía piedras y todo. Con lo que no contaban es que con las naranjas que hay en la plaza, entonces que de momento a la hora las agarran. Últimamente no solamente se podaron las naranjas, sino se puso una valla para que nadie se acercara, no le fueran a tirar al gobernador que acaba de irse. Pues sí, cada vez ya se pone más rígido el control ahí. Que por cierto no sabemos ni para dónde se fue. Para dónde se fue, quién sabe, sí, ¿no? Bueno, entonces, pero ya en un ambiente tenso viene la sucesión de él. La sucesión, a mí me gusta mucho la sucesión. Hay 3, ahí tenemos una caricatura muy ilustrativa que a mí me gusta mucho. ¿Quiénes son? Que son los 3 políticos que están compitiéndose la candidatura del PRI. A fin de cuentas, el que tuviera la candidatura del PRI iba a ganar, ¿no? Sí. Entonces, eran el primero de traje negro era
Fausto Costa Romo, licenciado Fausto Costa Romo. El que tenemos en medio con lentes oscuros es el licenciado Luis Encinas Johnson, y el que tenemos hasta la derecha de traje militar es el general Ricardo Topete Almada. Otra vez un militar. Otra vez. De hecho, fue el último intento de un militar por intentar llegar al gobierno del Estado de Sonora. Después de este no hubo otra precandidatura liderada por un militar. Este fue el último militar, el último veterano de la revolución, es el último que se reivindicaba. Yo estuve en la revolución, soy revolucionario de verdad, etcétera. Entonces, bueno, se empiezan a pelear la candidatura, pasa algo muy interesante porque son tres personajes que en distintos momentos, uno va viendo la prensa, va viendo los archivos, los telegramas, en distintos momentos parece que cualquiera puede ganar la candidatura. La candidatura, sí, porque todos tienen ahí algo así, ¿no? Entonces, bueno, Luis Encinas parecía tener el apoyo del gobierno estatal. Ex rector y amigo del gobernador Obregón. Precisamente por ello, ¿no? Ahí tenemos una foto de Luis Encinas en el aeropuerto, junto a un periodista muy conocido hasta la fecha, que por ahí anda, que es Carlos Moncada, ¿no? Bueno, Fausto Costa Romo parece que tenía el apoyo de las autoridades en el centro de la Ciudad de México. ¿Sí? Es decir, él viene para acá y muchos dicen es el tapado, ¿no? Es decir, él ya trae el visto bueno del presidente, la CTM lo va a apoyar, lo van a apoyar todos, ¿no? Y Ricardo Topete parece que tiene mucho apoyo, voy a llamarlo así, popular aquí en Sonora. Es decir, una vez más, los mítines de Ricardo Topete parece que eran los que estaban más concurridos, los campesinos, sobre todo del sur de Sonora. Pues ahí tenemos una foto de Ricardo Topete. Pues sí. Lo seguían a él y muchos personajes, que, aunque él yo no leí jamás que se reivindicara así como de izquierda, pero muchos personajes cercanos a él, yo creo que sí lo podemos catalogar como políticos de izquierda en Sonora. Entre otros, ahí estaba el Buki Contreras, que acababa de perder el 58. Y bueno, él se sumó a la candidatura de Ricardo Topete y fue ahí un personaje muy activo que incluso terminó encarcelado otra vez en el 61 por estar en la campaña de Ricardo Topete. ¿Y cómo fue la decisión? ¿Cómo se definió la decisión esa? La decisión al final parece ser que efectivamente Acosta Romo traía el apoyo del centro, pero cuando llega a Sonora resulta que es un personaje pues con muy poca popularidad. Al parecer Ricardo Topete es más popular. Ahí está una foto del Buki Contreras saliendo de prisión del 61. Estuvo un corto tiempo en la cárcel, ¿no? Bueno, él llega aquí a Fausto Acosta y resulta que Luis Encinas y Ricardo Topete son más populares que él. Entonces es una cuestión que el partido no puede ignorar, ¿no? Que la popularidad del elegido en el centro al parecer no es mayor que la de los otros dos. Entonces los otros dos realizan sus campañas en contra de Acosta Romo diciendo, bueno, y no es quiere decir entonces, finalmente gana la sucesión de Álvaro Obregón con su amigo Luis Encinas. Así es. Contra López Mateos. Efectivamente, sí, parece ser que ahí sí ganó él esa apuesta, ¿no? Como le digo yo, y metió las cartas por y en esa ocasión sí ganó. Álvaro Obregón Tapia siguió siendo agricultor y murió en 1993. El 93. A edad ya avanzada. Así es, nunca más volvió a dedicarse a la política, solamente fue gobernador. Bueno, se nos acabó el tiempo. Ahí. Pues muchas gracias por acompañarnos, Miguel Ángel. Esperemos que vengas otras ocasiones porque tiene muchos temas de qué hablar. No, yo gustoso, claro que sí. Cuando ustedes me digan, permanentemente invitado. Muy bien. Perfecto. Pues aquí nos vemos la próxima semana. Gracias por su sintonía. Nos vemos la próxima semana.